Buen día. En este video se repasarán las generalidades y bases moleculares sobre la enfermedad del Alzheimer. Esperamos que el video sea de su agrado. De Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, progresivo e irreversible, marcado por el deterioro cognitivo y conductual, que interfiere significativamente con el funcionamiento social y ocupacional. Es una enfermedad incurable, con un periodo preclínico largo y un curso paulatino. Es la causa más común de demencia y se caracteriza por la pérdida gradual de la memoria y continuo deterioro de las actividades básicas de la vida diaria, asociado a cambios de conducta. Epidemiológicamente, afecta al 5% de la población mayores de 65 años. En los factores de riesgo encontramos en primer lugar el envejecimiento, en segundo, los antecedentes familiares y en tercero, la presencia del gen apolipoproteína E4. En el pronóstico encontramos que es muy variado. Va desde tan poco como 3 años hasta tanto como los 10. Se ha identificado que el Alzheimer de inicio precoz es más rápido y agresivo. En las manifestaciones clínicas encontramos que estas evolucionan en un periodo de años y suele ir desde trastornos de memoria moderados hasta la dependencia total con pérdida cognitiva grave. Algunas veces ocurre una meseta, en la que el grado del trastorno cognitivo es estable por 1 o 2 años, pero poco después la progresión continúa de manera inexorable. También podemos encontrar que en estos pacientes existe el deterioro mayor de la memoria y confusión, tiempo de atención reducido, dificultad para reconocer amigos y o familiares, disminución de la cantidad de palabras y fluidez del lenguaje, dificultad con la lectura, escritura o cálculo, y dificultad para organizar sus pensamientos. Precoz como un inicio tardío. El inicio precoz se da en pacientes de entre 35 y 65 años, es de herencia autosómica dominante y sus principales causas son las mutaciones de genes APP y presenilina 1 y 2. En cuanto al inicio tardío, se da en personas mayores de 65 años, es de herencia poligénica con factores desconocidos y su principal factor de riesgo son las mutaciones de apolipoproteína E. También se sabe que en el Alzheimer de inicio precoz hay una mayor afectación del recuerdo, la función del lenguaje y la escritura se deterioran de manera más rápida y hay un peor rendimiento en atención compleja y memoria del trabajo. En cambio, en el de inicio tardío hay una mayor afectación de la memoria, del recuerdo, tanto de eventos recientes como de información bien aprendida. En el inicio precoz hay un patrón más difuso de atrofia posterior, sobre todo del esplenio del cuerpo calloso y de regiones temporoparietales dorsales. Y en el inicio tardío, respecto a la sustancia blanca, hay una predominante atrofia parahipocampal. En la imagen se muestran estudios de tomografía de emisión de positrones con florbetapir en pacientes con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. En el inciso A, una paciente mujer de 79 años con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer típica. La tomografía de emisión de positrones con florbetapir es positiva para la presencia de placas de amiloide corticales. El estudio muestra un hipometabolismo en la corteza de asociación posterior de predominio izquierdo. En el inciso B, un paciente varón de 57 años con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer con afectación predominante del lenguaje. La tomografía de emisión de positrones con florbetapir es positiva para la presencia de placas de amiloide corticales. El estudio muestra un hipometabolismo en la corteza de asociación posterior y de predominio izquierdo. Todo esto debido a la muerte neuronal de la zona límbica del cerebro. Los hallazgos neuropatológicos característicos de la enfermedad de Alzheimer son el depósito extracelular de placas seniles de beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares intracelulares compuestos por proteína tau hiperfosforilada. El depósito de las placas de amiloide se inicia en las porciones basales de los lóbulos frontales, temporales y occipitales, progresando hasta llegar a afectar a las áreas sensoriales primarias. Los ovillos neurofibrilares, por otro lado, comienzan por afectar la región transentorrinal progresando hacia el sistema límbico y por último al neocórtex.
En la imagen, en el inciso A podemos observar neuronas en su estadio normal. En el inciso B, afectación por el Alzheimer, donde son evidentes los ovillos neurofibrilares y las placas amiloideas. Desde el punto de vista neuropatológico, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una serie de cambios que ocurren en el medio intraneuronal. Hay dos principales estructuras asociadas a la enfermedad de Alzheimer: las placas amiloideas y los ovillos neurofibrilares. Los ovillos neurofibrilares, los cuales en el siguiente esquema se muestra cómo es su desarrollo, prácticamente estos son lesiones intracelulares constituidas por la proteína asociada a microtúbulos tau, la cual se va a encontrar de forma hiperfosforilada y agregada. Ahora, en la imagen superior izquierda se puede ver cómo es la génesis de estos ovillos neurofibrilares, los cuales vemos en la imagen a los microtúbulos formados por unidades de tubulina sujetos por proteínas tau. Es decir, que estas proteínas tau se encuentran a manera de como si fueran alambre para mantener rígida la estructura. Entonces, la afección prácticamente va a comenzar cuando a nivel de las proteínas tau existe una serie de transformaciones que van a estar dadas por la presencia de grupos fosfatos. Estos fosfatos van a tener un sitio de unión a nivel de proteínas tau, produciendo una fosforilación, es decir, las desintegrará, causando que estas hebras se formen unos conglomerados, es decir, lo que se conoce como los ovillos neurofibrilares. Es de destacar que estos son los que se observan en las biopsias intraneuronales. Ahora, estos ovillos neurofibrilares van a provocar que los microtúbulos se mantengan desnudos, por decirlo de una forma, es decir, sin proteína tau enredada en ellos. Esto va a causar que esto suceda a nivel de las neuronas colinérgicas, causando que exista una disminución de la acetilcolina y una disminución de la enzima que desintegra esta acetilcolina, la cual es la acetilcolinesterasa. Ahora, si disminuyen estos, también van a disminuir los receptores de acetilcolina, causando que a su vez exista una alteración en la sinapsis, lo cual hace difícil que cambie o que existan potenciales de acción entre uno u otro. Hablando ya específicamente sobre las mutaciones de cada gen mencionado previamente, vamos a comenzar por explicar las mutaciones del gen de la proteína precursora amiloidea, las cuales causan el 5 al 20% de los casos de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, con cambios de isoleucina por valina o fenilalanina por glicina, ambos en el aminoácido 717. En la imagen del lado derecho, se puede observar cómo esta proteína precursora amiloidea es cortada por enzimas, liberando al péptido beta-amiloide y dejándolo libre y soluble para formar estas placas amiloideas o placas seniles que les llamamos, que van a caer en el espacio extracelular y van a causar la neurotoxicidad de la enfermedad de Alzheimer. Otro elemento que interviene en esta patología es la proteína tau, la cual en condiciones normales facilita la polimerización de tubulina en la célula para la formación de microtúbulos, como se puede observar en la imagen del lado izquierdo, en la neurona sana. Sin embargo, en condiciones patológicas, la proteína tau se encuentra hiperfosforilada, por lo que los filamentos se van a agrupar en nódulos altamente hidrofóbicos que se van a precipitar dentro de la célula y van a ocasionar su muerte. También se menciona que suele ligarse con actina. Entonces, esto también lo podemos observar en la imagen del lado izquierdo. En la neurona con enfermedad de Alzheimer, se ve cómo se forman los ovillos neurofibrilares a partir de la proteína tau. Otras mutaciones que son importantes de mencionar son las del gen de la presenilina, que representan la mitad de los casos de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Sin embargo, la mayoría son mutaciones del gen de la presenilina 1 y no del 2. Porque de la presenilina 2 son muy pocas. Esto ha ocasionado una enfermedad de Alzheimer de inicio entre los 30 y 60 años. El último elemento por mencionar es la apolipoproteína E, la cual presenta en su genotipo la mutación E4, también conocida como Epsilon 4, y que indica un diagnóstico certero con probabilidad de 97%. Esta mutación es solo un factor de riesgo, es decir, que si a una persona se le
identifica este genotipo, no significa que va a desarrollar forzosamente la enfermedad, sino que hay ciertos condicionantes que lo pueden hacer desarrollarla, como lo es la dieta. Varios estudios han encontrado que una dieta alta en grasas puede ayudar al desarrollo de la enfermedad. Entonces, para disminuir este riesgo, se recomienda una dieta en que las grasas no aporten más del 20 al 25% de las calorías. Se deben evitar al máximo las grasas trans y los azúcares refinados. De esta patología se pueden empezar a explicar las hipótesis. Empezando por la hipótesis de la cascada amiloidea, se sabe que el péptido beta amiloide en su forma soluble tiene un rol patogénico porque va a ocasionar pérdida de la memoria. Estas formas solubles se pueden observar en ambas imágenes en esta diapositiva. Primero, debe haber una producción amplificada del péptido beta amiloide por parte de AB42 y 43. El péptido beta amiloide después va a formar las placas seniles, las cuales van a terminar siendo neurotóxicas y van a formar los ovillos neurofibrilares que van a ocasionar finalmente la muerte celular. La otra hipótesis es la de la presenilina, en la que estos altos niveles de péptido beta amiloide sumado a las mutaciones de la presenilina 1 y 2 ocasionan neurodegeneración y pérdida progresiva de la memoria. ¿Pero por qué la presenilina? Bueno, la presenilina forma parte del corte enzimático de la proteína precursora amiloidea. Entonces, si la presenilina se encuentra desregulada, entonces puede empezar a haber más y más péptido beta amiloide, lo cual va a formar más placas seniles y enfermedad de Alzheimer. La otra hipótesis es la hipótesis Tau. En cuanto a esta, se hizo un experimento con ratones, en los cuales se observó que los ratones con niveles normales de proteína Tau, aparte de tener el depósito de placas amiloideas, empezaban a desarrollar una pérdida de la memoria y comportamiento anormal. Sin embargo, cuando los niveles de proteína Tau se encontraban disminuidos en algunos ratones, solo tenían la acumulación de placas amiloideas y no desarrollaban la pérdida de la memoria ni el comportamiento anormal. Es la colinérgica, en la cual se asocian los síntomas cognitivos y no cognitivos a situaciones como la falta de acetilcolina, el déficit de neurotransmisión colinérgica central y la destrucción de las neuronas colinérgicas. Por esto se ha planteado el uso de inhibidores de acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa como tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Entre otras hipótesis se encuentra la infección por herpes labial, porque se ha encontrado una importante acumulación del virus en cerebros de pacientes con Alzheimer, y también la PKR, la cual es importante para la inhibición de síntesis de proteínas, que se encuentra activa precisamente por el virus del herpes. Otra hipótesis sería el desbalance de la concentración de calcio, porque esto también puede destruir las células nerviosas. En términos generales, el tratamiento actual de la enfermedad de Alzheimer se centra en dos objetivos principales, los cuales son elevar la concentración de acetilcolina y modular los sistemas de neurotransmisión. Por esto, en casos leves y moderados, utilizamos inhibidores de acetilcolinesterasa que se mencionaban previamente, como el donazepil, la galantamina y la rivastigmina. Por otra parte, en casos moderados o severos, ya se utilizan antagonistas del receptor N-metilo de aspartato como la memantina. En cuanto a propuestas de tratamiento, se busca prevenir la oligomerización del péptido beta amiloide o estimular su remoción para parar de alguna manera esta formación de placas seniles y evitar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y el otro va dirigido hacia la proteína Tau, con inhibidores de enzimas quinasas que actúan sobre esta proteína. Algunos ejemplos son la GSK3B y CDKP25. Idealmente, las investigaciones deberían ir hacia este sentido para buscar este tipo de tratamientos. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos les haya gustado. En esta diapositiva les dejamos las referencias y los artículos que utilizamos para basarnos por si quieren checarlos. Y muchas gracias.